¿Qué tal? Muy buena tarde. Pues espero que se encuentren muy bien. Nos saluda a Carlos Rosales de aquí de Cermex Consultores. Pues ya muchos de nosotros nos conocemos, sin embargo, quienes no nos conozcan, recordarles que somos distribuidor máster de los sistemas Compaqui y pues sobre todo como valor agregado pues al software que comercializamos, pues tenemos cada mes este tipo de eventos en donde vemos pues temas fiscales que nos pudieran orientar un poco, sobre todo en el aprovechamiento y cumplimiento pues, de todos los requisitos con la autoridad. En esta ocasión, pues vamos a ver el tema de la integración del salario base de cotización ante el IMSS. Por recordar que contamos con el sistema Compaqui Nóminas, entonces, pues parte de lo que veamos tiene injerencia en este producto. Y también, pues ahorita hablando de Compaqui Nóminas, invitarlos, por ahí les vamos a hacer llegar un correo electrónico el día de mañana, porque también hay un evento sin costo sobre Compaqui Colabora. Compaqui Colabora es un sistema gratuito. Este sistema gratuito conecta con tu sistema de nóminas y lo que hace pues precisamente es que todos tus colaboradores pueden instalarlo en su celular, este producto Compaqui Colabora, te repito, es sin costo, lo instalan en su celular y desde ahí los trabajadores pueden descargar el XML, pueden descargar el PDF e inclusive pueden checar si tú manejas home office o teletrabajo como se le conoce en México, desde ahí también el colaborador puede checar. Se le van a ir añadiendo nuevas opciones, desde ahí también el colaborador te va a poder pedir vacaciones, desde ahí las vas a poder autorizar, etcétera. Entonces, Compaqui Colabora pretende convertirse en un kiosco de recursos humanos. Compaqui Colabora es nube, sin embargo, conecta con tu sistema de nóminas de escritorio o si manejas Personia Nube, pues también conecta con el sistema de Personia. Entonces, los vamos a invitar de manera gratuita para que lo conozcan, sepan cómo instalarlo, lo puedan instalar, lo puedan probar y pues es sin ningún costo. Todas tus licencias, ya sean de Personia o de Compaqui Nóminas, merecen sin costo esta licencia de Compaqui Colabora. Y pues el día de hoy para hablarnos sobre el tema de la integración del salario base de cotización ante el IMSS nos acompaña el maestro Miguel Alarcón, quien nos va a compartir pues un poquito de su expertise y pues este tema pues muy importante, sobre todo para evitar pues por ahí penalizaciones con la autoridad. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Y bueno, pues efectivamente platicar de este tema bastante interesante, que es la integración y el salario base de cotización. Y que bueno, pues recordar que el IMSS ya va a empezar con el esquema de revisión y de fiscalización a través de inteligencia artificial. Y que se vuelve importantísimo el poder verificar todos estos esquemas que tenemos con la integración de los salarios, con el fin precisamente de evitar que podamos llegar a tener alguna diferencia o alguna discrepancia directamente al momento de manejar la integración precisamente de los salarios. Así que bueno, pues vamos a comenzar. De hecho, un poquito más adelante vamos a hacer unos ejercicios, unas prácticas para que quede bien entendido qué es lo que tenemos que hacer directamente con el esquema de la integración precisamente de los salarios. Así que, pues vamos a comenzar. Recuerden, tienen ustedes a su disposición un chat con el cual pueden interactuar con nosotros, desde luego, durante la duración de nuestro evento. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden, estamos totalmente a sus órdenes. Y bueno, dentro de lo que es el esquema de integración, estamos trabajando prácticamente con los 270.80 por el 1.0493, ya considerando desde luego la integración de prestaciones, que recuerden que nosotros como patrones estamos obligados a cuando menos
otorgar o pagar las prestaciones de ley, que en este caso es el aguinaldo y la prima vacacional. Obviamente la integración de las vacaciones. Y si nosotros como patrones de alguna manera queremos o deseamos dar prestaciones adicionales a lo que viene marcando la ley, recuerden que lo podemos hacer, no es un tema que esté prohibido, ¿no? Dar prestaciones mayores a las que se encuentran directamente en ley. Pero bueno, pues eso ya va a ser decisión totalmente del patrón. Si deseamos pagar más o deseamos aportar más de lo que indica precisamente la ley. Y bueno, en este caso, para efectos del Seguro Social, que recuerden, pues el día de hoy, nuestro gran invitado, pues es el IMSS. Recuerden que lo mínimo con lo cual debemos de dar de alta a un trabajador va a ser desde luego el salario mínimo y lo máximo, de igual manera con lo que podemos dar de alta a un trabajador, es precisamente hasta 25 veces el valor de la UMA. Este es lo máximo que podemos nosotros dar de alta a un trabajador. Y recuerden que no hay o no se puede dar de alta salarios por menos del salario mínimo, ¿sí? Esto para efectos, desde luego, del seguimiento que le tenemos que dar a los trabajadores para efectos del Seguro Social. Y bueno, en el caso, desde luego, del IMSS, que conforma el esquema del salario base de cotización, ¿qué es justo lo que tenemos que considerar para efectos de estos conceptos? Bueno, pues vamos a considerar los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, el tema de gratificaciones y percepciones, temas como alimentación y habitación, todos los conceptos relacionados con primas, comisiones y prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador, recuerden, por su trabajo, que esto desde luego va a entrar dentro de la figura de lo que tenemos que integrar. Recuerden que esto lo vamos a considerar dentro del artículo 27 al 32, precisamente de la Ley del Seguro Social, donde vamos a poder considerar desde luego estos aspectos para efectos del pago y de la integración que tenemos directamente con los sueldos y salarios. Ahora, ¿cuáles son, amigos, aquellos conceptos que integran o que no integran para efectos del patrón? Bueno, recuerden que todos aquellos instrumentos de trabajo, herramientas, uniformes, ropa y cualquier cosa similar, recuerden que estos conceptos precisamente no van a integrar dentro de lo que es el salario base de cotización. Por eso, desde luego, se vuelve importante que nosotros, al momento de que realizamos este tipo de integraciones, tengamos la evidencia y tengamos la materialidad de cómo es que le estamos entregando estas cantidades a los trabajadores. En el caso, por ejemplo, siempre nos pregunta el cliente, oye, si le voy a dar uniformes a un trabajador, si le voy a dar herramientas, tengo que evidenciar o tengo que materializar que efectivamente se le están entregando estas herramientas al trabajador, sí, porque recuerden que en algún tipo de revisión que podamos tener con el IMSS, efectivamente nos van a solicitar que demostremos que se le están entregando estas herramientas o estos instrumentos de trabajo. Recuerden que también, y esto también se vuelve interesante, tanto los fondos
como las cajas de ahorro, recuerden que no integran para temas de los salarios, ¿sí? Tanto temas como cajas y fondos de ahorro, ojo, no integran y también se considera un ingreso totalmente exento al trabajador para efectos de ISR. Más adelante vamos a ver algunas combinaciones que se puedan dar para efectos precisamente tanto de las cajas como de los fondos de ahorro. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre una caja y un fondo de ahorro? Bueno, recuerden que en la caja de ahorro, el único que ahorra, vaya la redundancia, el único que ahorra es el trabajador. En el caso del fondo de ahorro, se da la aportación del trabajador más la aportación del propio patrón. Y de esa manera, al tener estas dos aportaciones, ya prácticamente estaríamos confirmando que estamos ante un fondo de ahorro. En el caso también de todas aquellas cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical, estos también se van a considerar como no integrables para efectos de los salarios. Esto también es importante llegar a considerar estos aspectos. Y bueno, todas las aportaciones adicionales que quiera dar el patrón a los trabajadores por temas de retiros, cesantías, edad avanzada, cuestiones relacionadas desde luego con el tema de la vejez. Recuerden que estos conceptos tampoco van a integrar para efectos del seguro social. Todas las cuotas patronales de la ley del seguro social, aportaciones al Infonavit y desde luego al esquema de la PTU tampoco, recuerden, van a integrar. Habitación y la alimentación son conceptos que inclusive los vamos a revisar un poquito más adelante para que ustedes puedan desde luego determinar si se da o no el tema de la integración para efectos de poder conocer el excedente que se va a tener dentro del salario base de cotización precisamente con nuestros trabajadores. En el caso de los vales de despensa, recuerden que los vales de despensa es una de las prestaciones más usuales que se le vienen a dar a un trabajador. En el caso de los vales de despensa, lo que nos pide la ley del Seguro Social es que si estos vales de despensa llegan a rebasar el 40% del valor de la UMA mensual, ese excedente es el que va a tener que integrar directamente al salario del trabajador. Si los vales de despensa que tú otorgas como empresa son menores al 40% del valor de la UMA mensual, no vamos a tener ningún problema y desde luego esa cantidad no va a tener que integrar dentro del salario base de cotización de nuestro trabajador. Por lo tanto, sí es importante validar cuánto es lo que se le está entregando al trabajador y de esa manera poder determinar si el salario trae algún tipo de excedente para efecto de la integración directamente al IMSS. Otro punto que aplicamos muchísimo con los trabajadores es el tema de los premios de puntualidad y asistencia. El premio de puntualidad y asistencia también son de los conceptos más usuales y más utilizados precisamente por el patrón, porque bueno, pues es una forma en que el patrón realiza un pago, una retribución a los trabajadores que de alguna manera pues cumplen y llegan temprano a sus labores y que prácticamente pues es la forma en que el patrón pues quiere retribuirle, quiere agradecerle a los trabajadores
y que esto sea desde luego un aliciente, una cantidad adicional que le está otorgando el patrón precisamente al trabajador. Por eso se viene a manejar todos estos esquemas de premios de puntualidad y asistencia. De igual manera, el patrón, si así lo desea, puede otorgar y puede pagar lo que son estos planes o planes de privados de pensiones. Desde luego que también esto lo podemos llegar a agregar dentro del esquema de la nómina, ¿sí? También es importante considerarlo. Pero bueno, la verdad es que no es muy usual que los patrones lleguen a dar aportaciones adicionales para los planes de pensiones de un trabajador. No es algo que se dé de una manera muy habitual, ¿no? Realmente es hasta raro, ¿no? Ver que el patrón quisiera dar dinero de más para temas del retiro de los trabajadores. En el caso de las horas extras, aquí hay que recordar, amigos, que las horas extras dobles, las dobles no integran. Ojo, las horas extras, las dobles no integran para efecto del salario. Las que van a venir a integrar son las triples, pero realmente con las dobles, pues no tenemos ningún tipo de problema. Y bueno, en el caso de la determinación de la forma de cotización que podemos llegar a tener, desde luego, entre patrón y trabajadores, recuerden que se va a considerar el mes natural, será el periodo de pago de las cuotas. Ojo, para poder fijar el salario, en caso de que se pague por semana, quincena o mes, desde luego se va a dividir entre 7, entre 15 o 30 respectivamente. ¿Sí? En este caso particular, recuerden, en caso de la semana o de la jornada reducida, en ningún caso se van a recibir cuotas con base en un salario precisamente inferior al salario mínimo, ¿sí? Entonces, en este caso particular, vamos a tener desde luego los siguientes elementos. Determinación del salario base de cotización, elementos fijos del salario, más otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocidas, elementos variables no conocidos de manera previa, más ingresos totales percibidos en el bimestre inmediato anterior, entre el número de días del salario devengado precisamente en el periodo. Vamos a tener los elementos fijos más los variables y esto nos va a dar desde luego un salario de características mixtas. Ahora, en el caso de los 3 tipos de salarios que vamos a estar manejando con el IMSS, recuerden que tenemos el salario fijo, ¿sí? En este caso, para efectos del salario fijo, vamos a tener el siguiente elemento. Recuerden que si vamos a mover el salario fijo con la gente del IMSS, se tiene que presentar el aviso en un plazo máximo de los 5 días, ¿sí? Ojo con este detalle. Contados a partir del día siguiente en que se venga a modificar precisamente el salario. Si estamos hablando de un salario variable, presentación de avisos dentro de los primeros 5 días hábiles,
de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Que esto es precisamente lo que vamos a estar considerando para efectos de tener el salario variable. Si lo que vamos a hacer es reportarle al IMSS el salario precisamente mixto, aquí en este caso vamos a llegar a tener lo siguiente. El salario mixto serían los elementos fijos, que sería el salario fijo, si vamos a mover el fijo. Recuerden que esto es en los 5 días hábiles siguientes a la fecha precisamente del cambio. Y la parte variable, que sería el aviso en los primeros 5 días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Precisamente para poder hacer estas modificaciones para efectos del Seguro Social. Recuerden que es importante presentarle al IMSS los cambios en tiempo y forma, más que nada para evitar, ¿no?, que se pueda llegar a dar alguna sanción en contra precisamente del patrón, en el caso, desde luego, del pago de estos salarios base con los trabajadores. Ahora, en el caso de las incapacidades, porque recuerden que, pues, obviamente el IMSS va a considerar únicamente el salario con el cual está dado de alta el trabajador y que efectivamente, pues, es el que va a poder considerar para estos elementos. Recuerden que en el caso del tipo de incapacidad, enfermedad general, los primeros 3 días no los paga el IMSS hasta el 4.º día y se va a pagar únicamente el 60% del salario base de cotización. En el caso, desde luego, de enfermedad general. Si estamos hablando de un riesgo de trabajo, esos se pagan desde el primer día. Ahí no vamos a tener, desde luego, ningún problema y se pagan al 100%. En el caso de los conceptos relacionados precisamente con el tema de la maternidad, en el caso de la maternidad se paga desde el primer día y estos se van a liquidar, desde luego, al 100%, ¿vale? Y en el caso, desde luego, de todos estos periodos por temas de ausencias del trabajador, recuerden, en el caso de estas ausencias, pues vamos a tener los ausentismos, que son enfermedades y maternidad, que son los que únicamente se consideran. Y en el tema de amparadas por incapacidades médicas, pues obviamente nada más juega para temas de la cuestión del retiro. Y periodos de 8 días consecutivos a mayores, pues obviamente ahí no va a entrar ninguno de estos conceptos, ¿vale? Bien. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una fórmula, desde luego, de lo que sería estos conceptos para efectos de la integración que vamos a tener directamente con la parte de los salarios. Y bueno, en este sentido, si ustedes observan, tomo el salario anual, no hay ningún problema, tomo lo que es lo que corresponde a la prima vacacional, también no debe de haber ningún problema. También tomo el aguinaldo, ¿sí? Para efectos, desde luego, de esta integración que vamos a tener. Y lo que hago es que tomo o considero todos los conceptos
efectivamente del salario, y de esa manera lo divido entre 365 y me va a dar desde luego el salario integrado, que es el que pues obviamente vamos a poder considerar para efectos de la integración de los trabajadores. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, tenemos el salario diario, que son 365, el aguinaldo, que son en base a 15 días, la prima vacacional, tomo el total de estas prestaciones, lo voy a dividir desde luego entre 365 y de esa manera también me va a dar la integración. Si ustedes observan, lo único que hacemos es sobre este valor de integración, se lo multiplicamos al salario que tenga el trabajador y de esa manera ya podemos obtener directamente el salario base de cotización que vamos a integrarle para efectos del seguro social. Aquí, por ejemplo, tenemos o consideramos el salario diario más el concepto del aguinaldo, más la prima vacacional. Ustedes observan, considero todos los conceptos que se encuentran en las prestaciones de ley, lo vamos a dividir entre 366 y nos va a dar desde luego el factor de integración que tendría precisamente que reportarle al Seguro Social. En el caso, les había comentado que en el caso de los fondos y de las cajas de ahorro, bueno, pues es un tema bastante especial el que tenemos con fondos y con las cajas. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, en el caso número 1, el trabajador aporta el 5 y el patrón aporta el 5. Por lo tanto, no hay integración al salario base de cotización, porque de hecho estaríamos hablando de que el ejemplo número 1, pues prácticamente es un fondo de ahorro. Recuerden que los fondos de ahorro no integran a la nómina del trabajador, siempre y cuando, recuerden, el ahorro no sea mayor al 13% de la nómina, cuando el trabajador tenga opción a tener cuando menos 2 préstamos al año y desde luego poder considerar que el ahorro que tiene el trabajador en el año no debe de rebasar de una UMA al año. Si se consiguen estos elementos y se tienen estos aspectos, estamos hablando de que precisamente estamos ante un fondo de ahorro y de esa manera no va a tener que integrar para efectos del seguro social, ¿no? Es uno de los beneficios que vamos a tener. En el caso de la aportación del trabajador, si ustedes observan, en este caso, tenemos la aportación del trabajador, que es el 5%, y en este caso el patrón aporta el 8%. Ustedes observan que va a haber un excedente, ¿ya lo vieron? Ese excedente es el que sí va a integrar al salario base de cotización. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Bien. Ahora bien, en este caso, en el caso número 3, el patrón aporta el 8%, fíjense, el patrón aporta el 8%, y el trabajador
no aporta nada. Digo, es válido, ¿eh? A lo mejor el patrón se quiere portar buena onda con los trabajadores y dice, mira, tú no te preocupes, yo con todo gusto te lo puedo otorgar, ¿no? Te doy la aportación y yo pago prácticamente todo, ¿no? Que sería el 8%. En este caso, si el patrón diera el 8%, entonces tendría que integrar al 100%. Se va a la integración todo, ¿sí? Y luego vamos a tener que el trabajador aporta el 8, el patrón no aporta nada. Realmente, si ustedes observan aquí en este siguiente caso, pues es prácticamente una caja de ahorro, ¿sí? En el punto número 4 es una caja de ahorro, ¿sí? En el caso número 5, el trabajador aporta el 8, el patrón aporta el 5, ¿sí? Y de esa manera, pues ya tendríamos que hay un excedente, pero como el excedente proviene del trabajador, entonces no integra el salario base de cotización, ¿sí? En este caso, así se tendría que ver, ¿va? Eso es para temas de fondos y desde luego de cajas de ahorro, ¿vale? Bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta con cajas y fondos de ahorro? Dice por aquí nuestro amigo Richard, ¿sí? En cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical, pueden ser pagos directos, como cuáles podrían ser, como gratificaciones, no, gratificaciones, bonos, todo eso, pues son bonos o son compensaciones que se le están otorgando al trabajador. Ahí en este caso no es una aportación de carácter sindical. Hay un bono, pues es un bono. Y si es un bono, recuerda que el bono tiene que integrar al 100%, ¿vale? Bien, en este caso dice por aquí Iván Hernández, ¿pueden ser 2 veces al año la dispersión de la caja de ahorro? No. La dispersión de la caja de ahorro la dispersión es una vez al año. Lo que pueden ser 2 veces al año son los ahorros, ¿sí? Son los ahorros en cuanto a los préstamos, ¿sí? O sea, el préstamo sí pueden ser 2 veces al año, lo que puede el trabajador sacarlos, ¿verdad? Pero la dispersión es solamente una vez y la caja o el fondo de ahorro tiene una duración no más de un año, ¿sí? Hasta un año, ¿vale? Bien, vamos por acá.
Precisamente este es el criterio que tenemos, que es la integración del salario base de cotización para temas, desde luego, de ahorro, ¿sí? Que este es precisamente el acuerdo número 494, diagonal 93, ¿sí? Bien. En este caso tenemos lo siguiente, fíjense aquí, por ejemplo, tenemos esta integración del ahorro, tenemos esta trabajadora con 3 años de antigüedad y recibe prestaciones mínimas de la Ley Federal de Trabajo. Su salario, por ejemplo, es de 250 pesos, por ejemplo, tenemos el salario diario, más el aguinaldo, más la prima vacacional, son 384, entre 365, si ustedes observan, estamos teniendo la integración del 1.0521. Aquí, por ejemplo, tenemos el salario por el 1.0521 y efectivamente aquí estamos ya realizando una integración de lo que estamos manejando aquí, ¿no? Ahora, vamos a hacer este ejercicio donde tenemos la integración del salario base de cotización para el tema del ahorro. Fíjense. Fíjense, aquí vamos a hacer este ejercicio. Se considera un fondo de ahorro con el 8% de aportación del patrón y 5% de aportación del trabajador sobre el salario, ¿sí? Fíjense bien, en este caso vamos a tener lo siguiente. Fíjense, tenemos el sueldo, que son 7,500. Tenemos el fondo de ahorro del patrón, son 600 pesos. El trabajador son 375 pesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien, para poder determinar el excedente, ¿sí? Fondo del patrón, 1,200. Fondo del trabajador, 750. En este caso vamos a tener una diferencia en el fondo de 450 pesos. Esos 450 pesos lo vamos a dividir entre 62 días del bimestre y nos va a dar una parte variable del 7 pesos con 26 centavos. Esos 7.26, si ustedes observan, chicos, son los que le vamos a integrar al salario base de cotización. ¿Ya lo vieron? Ahora, como estamos modificando la parte variable, tenemos estos primeros 5 días hábiles de septiembre del mes siguiente, que es ahí donde, si ustedes observan, estamos haciendo la modificación, ¿sí?
Fíjense, vamos a hacer el otro. En el caso de la alimentación, en el caso de los temas de alimentación, tenemos el salario base de cotización, la alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. Este tema es muy interesante, la parte de los temas onerosos. ¿Por qué se le llama oneroso? Porque en el caso oneroso, pues prácticamente el trabajador tiene que pagar una parte de la prestación. Por eso se le llama oneroso, ¿sí? Y dentro de este esquema, fíjense bien, ¿cuántos alimentos le podemos dar a un trabajador? Le podemos dar hasta 3 alimentos al día para un trabajador, ¿sí? Hasta 3 alimentos al día le podemos dar a un trabajador. Ahora, es muy raro realmente que demos 3 alimentos o que realmente se proporcione esa prestación de esa manera. La mayoría de los patrones da 1, unos cuantos dan 2 alimentos y la gran mayoría, pues, muy poquitos da realmente 3, ¿no? Ahora, la prestación de la alimentación se integra desde luego con el 25% del salario, ¿sí? En este caso, si fueran 2 alimentos, sería el 16.66. Si fuera un solo alimento, sería el 8.33%, ¿sí? Pero si fueran 3, tendremos que integrarle el 25% del salario precisamente al trabajador. Ojo, ojo desde luego con este detalle. Ahora, en este sentido, vamos a considerar lo siguiente. Fíjense bien. ¿Cómo vamos a hacer la integración? En el caso de los alimentos, recuerden que el trabajador debe a fuerzas pagar cuando menos el 20% del valor de la UMA por cada alimento. Si el trabajador paga cuando menos el 20% de la UMA por cada alimento, bueno, pues estaríamos hablando de que son, ahora, ojo, el 20% del valor de la UMA es lo mínimo, pero hay muchas empresas, desde luego, que pues los trabajadores pagan un poco más por temas de calidad de alimentos o porque, bueno, pues tienen mejor variedad en cuanto a los alimentos que le dan a los trabajadores. Y obviamente, pues el trabajador paga un poco más, ¿sí? Directamente por el tema de la prestación. Aquí en este caso, si ustedes observan, tomo el 20% del valor de la UMA. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la empresa número 1, el trabajador prácticamente no está pagando nada. Entonces, como no paga nada, significa que le vamos a tener que integrar los alimentos al salario base de cotización. En el caso de la empresa número 2, el trabajador sí paga, pero solamente paga 14 pesos, que es menos del 20%, desde luego, del valor de la UMA. En este caso, pues va a tener también que integrar, ¿sí?
porque son menos del 20% del valor de la UMA. En el caso de la empresa número 3, el trabajador también paga, pero si ustedes observan, está pagando menos del 20% del valor de la UMA. Entonces ahí también, pues va a tener que pagar el trabajador, es decir, va a tener que integrarle al salario. Ahora, en el caso de la empresa número 4, que el trabajador paga 22 pesos, en este caso, con estos 22 pesos, si ustedes observan, es más del 20% del valor de la UMA, por lo tanto, el trabajador de la empresa número 4 no le va a integrar. Ahí fíjense, no integra. Empresa número 5, ¿cuánto es lo que está pagando el trabajador? 30 pesos, que es más del 20% del valor de la UMA. Por lo tanto, en la empresa número 5, el trabajador efectivamente no se le va a tener que integrar, ¿sí? Este concepto precisamente del salario. Ahora bien, si ustedes observan, tomamos el salario y lo vamos a multiplicar por el 8.33. Recuerden que si es un solo alimento, es el 8.33. Si son 2 alimentos, sería el 16.66. Y si fuesen 3 alimentos, sería el 25%. Esto es, recuerden, cuando el trabajador no paga cuando menos el 20% del valor de la UMA. Recuerden que si el trabajador no paga esta cantidad, efectivamente le va a tener que integrar en el salario, ¿vale? Ojo. Dice por aquí Raquel Macías. Vamos con Raquel Macías. ¿Es correcto que cada año que un trabajador cumple un año se modifique el salario en enero con las prestaciones mínimas de ley? O si una vez se le dio alguna gratificación, se debe de integrar en ese periodo al IMSS. Pues las dos cosas, Raquel. Cuando un trabajador cumple años aniversario y tú le das prestaciones de ley, pues obviamente tendrías que modificar el tema de las vacaciones, porque recuerda que si el trabajador rebasa el umbral en el tema de las vacaciones, en cuanto a los días de vacaciones, efectivamente vas a tener que modificar el salario por el tema de que ya se modificaron los días. Ahora, de lo que tú comentas de que si le da una gratificación, todo tipo de bonos, premios, gratificaciones, compensaciones van a tener que integrar, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cantidades adicionales que tú le puedes dar a un trabajador, bonos, premios, etcétera, etcétera, integran 100% al salario del trabajador, ¿sí? Ojo, ojo con esos detalles que podríamos llegar a tener directamente con los trabajadores, ¿vale? Bien. Ahora bien, aquí, por ejemplo, si le damos 2,500 pesos bimestrales a un trabajador por temas de vales de despensa o de vales de restaurantes, tomamos el vale de restaurante, lo dividimos entre los días del periodo y esa sería la prestación por día que tendríamos que integrarle precisamente al trabajador, ¿vale? Es correcto, Raquel, se hace con la presentación de los variables, porque recuerda que ahí sería un tema variable, y lo realizaríamos en el bimestre, ¿sí? En el calendario que te mostré hace un momento, dependiendo de la fecha en que le hayas pagado esta cantidad, el bono, el premio o la gratificación, ahí es donde vas a incluir, desde luego, este variable, ¿vale? Bien. En este caso, vamos a considerar lo siguiente.
En el caso, desde luego, de servicios de habitación y alimentación, cuando se entregue en forma onerosa a los trabajadores, cuando el trabajador, recuerden, no pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del valor de la UMA. Recuerden que lo que tiene que pagar el trabajador para que no le integre la prestación con el IMSS es precisamente pagar o cubrir este 20% del valor de la UMA, ¿sí? Si no los paga o paga menos, tiene que integrar. Si paga el 20% de la UMA, ya con eso el Seguro Social ya no me exige que le realicemos precisamente la integración por este concepto, ¿vale? Ahora, en el caso del servicio de habitación, ¿cómo sería la integración con el trabajador? Bueno, recuerden que mínimo el 20% de la UMA es lo que tiene que pagar el trabajador. Aquí, por ejemplo, tenemos este trabajador que su patrón le otorga habitación cobrándole una renta de 500 pesos mensuales. Cobro de la renta, 500 pesos. Entre los días del mes, que son 30, nos va a dar el pago por día, que son 16.67. La pregunta es, ¿cuánto es lo que está pagando el trabajador? Pues recuerden que mínimo... Ahí está. Mínimo tendría que pagar 21.71 y como solamente paga 16.67, significa que va a tener que integrar, ¿sí? Este concepto, ¿no? Entonces, de esta integración que tenemos, son 263 más la parte adicionada al salario, que son 62.50. Este es el nuevo salario base de cotización que estaríamos integrando, ¿vale? Y así es como se generaría la integración para efectos de la habitación. Les había comentado que tenemos el tema de la integración del salario base de cotización por temas de despensa. Y aquí tenemos la UMA, que son el 40%, le aplicamos el 40% de la UMA. Despensa son 2.800 pesos. Entre los días del periodo son 62, ¿sí? Y nos va a dar el importe diario, que son 45.16. Ahora, ¿cuánto es el tope de la UMA al 40%? 43.43. Por lo tanto, este trabajador, en este caso, va a traer un excedente. ¿De cuánto es el excedente? De 1.73. Por lo tanto, ese excedente se lo vamos a agregar, desde luego, al salario base de cotización. Y ya este sería el nuevo salario base de cotización que le estaríamos reportando a la gente del IMSS, ¿vale? Ahora bien, en este caso, vamos con una prestación muy utilizada, que son los premios de puntualidad y asistencia. En este caso, fíjense bien, uno de los temas que tenemos con los premios de puntualidad y asistencia es que podemos pagar puntualidad y asistencia como un solo concepto, o podemos separar la puntualidad y asistencia de manera separada, es decir, pagar por un lado puntualidad y pagar la asistencia por otro lado, ¿no? Es decir, podemos desde luego separarla, ¿va? Ahora, en este caso, vamos a tener lo siguiente.
Asistencia, 2,250 pesos. Fíjense, asistencia, 2,250 pesos. Puntualidad, 1,125 pesos. Si ustedes observan, lo estoy separando. Último salario base de cotización, 263, y vamos a multiplicar el 10% de ese salario, que serían 26.30. Ahora, vamos a tomar el premio de asistencia, que son 2,250, entre los días del periodo, que son 62, nos va a dar el premio diario, que son 36.29. Menos los 26.30, que es el 10% del salario, nos va a dar un excedente de 9 pesos con 99 centavos. Ahora, premios de puntualidad son 1,125 entre los días del periodo, que son 62, igual al premio diario, que son 18.15, me va a dar el tope de 26.30. Si ustedes observan, el premio de puntualidad no tiene excedente. El que tiene excedente es el premio de asistencia. Ese sí viene a tener excedente, ¿vale? Bien. Si ustedes observan, en este caso, la fecha límite para presentar el aviso serían los primeros 5 días hábiles del mes de septiembre. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo el movimiento dentro de lo que sería el bimestre julio y agosto. ¿Sale? Bien. Vamos aquí con lo siguiente. Vamos aquí con el siguiente bloque. Fíjense, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a considerar la integración del salario base de cotización para temas de asistencia y puntualidad. Asistencia son 2,250 y puntualidad serían los 2,250. Recuerden que aquí lo estamos separando. O sea, estoy dando premios de puntualidad y asistencia, pero lo estoy separando. Tomo el último salario base de cotización, que son los 273 pesos, y lo multiplico por el 10%, que serían los 27.30. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomamos el premio de asistencia, que son los 2,250, entre los días del periodo, que son 61, y nos va a dar un premio diario de 36.89. Menos el 10% del salario, que son 27.30, nos va un importe integral de 9 pesos con 58 centavos. Y luego nos da el premio de puntualidad, que obviamente como estamos pagando lo mismo, pues obviamente su excedente va a ser el mismo, que son 9.58. Entonces, estos dos excedentes los vamos a sumar al salario, que recuerden que son 273 pesos más la parte variable, y nos va a dar el nuevo salario base de cotización, que serían estos 292.17, y ese es el salario que le estaríamos reportando precisamente al Seguro Social, ¿vale? Bien, aquí en este caso, recuerden, vamos con las horas extras, que también son bastante interesantes, ¿sí? Y dentro de lo que es la integración del salario base de cotización,
para efecto del tiempo extra, vamos a considerar lo siguiente. Nos vamos a ir con el artículo 68 de la Ley Federal de Trabajo. La prolongación del tiempo extra que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón, ¿sí?, a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponde a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas precisamente dentro de la ley. Fíjense, chicos, el día lunes, ¿sí? El día lunes mete 3 horas. Por lo tanto, ahí serían horas dobles, ¿sí? Ahí estamos hablando de que tenemos horas dobles. El martes meten 3 horas, siguen siendo dobles. El miércoles meten 3, siguen siendo dobles. El jueves mete 2, esas ya son triples. ¿Por qué? Porque la ley me dice que las dobles son no más de 3 veces a la semana y no más de 3 horas diarias, ¿sí? No más de 3 veces a la semana y no más de 3 horas diarias. Por lo tanto, a partir del jueves ya serían triples. El viernes mete otras 2, ya son triples. El sábado mete 2, ya son triples. Por lo tanto, tendríamos 15 horas extras, 9 dobles, y tendríamos 6, desde luego, de manera triple, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo vamos a realizar, desde luego, este esquema? Bueno, vamos a considerar el salario que tiene el trabajador, lo dividimos entre las horas de la jornada, que son 8, obviamente, es una jornada diurna, y nos va a dar el salario por hora, que serían estos 31.25. Ahora, de esto, recuerden que a pagar serían 562.50. Las triples serían 6, salario por hora, que serían los 31.25, por 3, ¿sí? Serían los 562.50. Ahora bien, de esta manera, recuerden que las dobles no integran al salario. Ojo, recuerden que las dobles no integran al salario, únicamente las triples. Entonces, de esta manera vamos a tener estos 562.50 entre los días del periodo, porque recuerden que nada más vamos a agarrar las triples. Las dobles no integran al IMSS. Y nos va a dar 9 pesos con 7 centavos. Y de este salario le agregamos la parte variable. Y recuerden que como es una parte variable, estamos hablando del bimestre julio y agosto. Entonces, esto significa que en los primeros 5 días hábiles del mes de septiembre tendríamos, desde luego, que realizar el ajuste o la modificación para estos conceptos dentro de lo que sería el tiempo extra, ¿vale? Bien. Ok. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio, mis queridos amigos. Ahí está. Permítanme compartirles el archivo con el cual vamos a hacer este ejercicio.
Permítanme abrirlo para que les pueda presentar este ejercicio, este caso que vamos a realizar. Denme un segundo. Bien, aquí lo tengo. Vamos a hacer este ejercicio, chicos. Aquí está. Ahí está. Bien. Fíjense bien, cada ejercicio, cada uno de ellos, pertenece a un trabajador diferente, ¿sí? Entonces, esto pues obviamente lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Bien, fíjense, determinación del salario base de cotización con prestaciones superiores a las mínimas de ley. Valor de la UMA 2025. Recuerden que esto es a partir del mes de febrero. La UMA maneja un ejercicio montado del 1 de febrero hasta el 31 de enero del año siguiente. Importe de lo que sería la despensa no integrable. Recuerden que vamos a tomar el 40% del valor de la UMA. Entonces, tomamos la UMA, que son estos 113.14, por el 40%, por 30.4, vamos a tener 1,375.78. Vamos a hacer este ejercicio de este trabajador. Este trabajador se llama Alejandro de la Rosa García. Tipo de salario fijo. Su puesto es fresador. Fecha de ingreso, 13 de junio del 2021. Salario diario, 300 pesos. Ojo, 300 pesos. Prestaciones, estas son las prestaciones que le voy a otorgar a este trabajador. Salario diario, 300 pesos. Prestaciones, 45 días de aguinaldo. Vacaciones, 20 días. Prima vacacional al 50%. Vales de despensa, 30% del salario diario, que serían los 300 pesos por el 30% por 30. 2,700 pesos de vales de despensa son los que le estamos otorgando a este trabajador. Y fíjense, aquí en este caso, a este trabajador le vamos a dar el 10% del salario en ayuda de transporte, ¿sí? Como este 10% del salario prácticamente se lo estamos pagando como si fuera pues un tipo sobresueldo. Esa es la realidad, ¿sí? Directamente como sobresueldo. Entonces, esto significa que va a tener que integrar al 100%, ¿vale? Ahora bien, en este caso, tomamos la gratificación, que sería el aguinaldo, son los 45 días entre 365%, y vamos a integrar 12 pesos con 33 centavos.
prima vacacional serían los 20 días de vacaciones por el 50%, entre 365%, nos va a dar una integración de el 2.74%. Y el total quedaría en el 15.07%. Esto para efectos, desde luego, de la integración que vamos a tener con este trabajador. Ahora, ¿cómo quedarían el resto de los conceptos? Vamos a tomar el aguinaldo, que son los 300 pesos por el 12.33%. Eso significa que el importe del aguinaldo quedarían integrados 36 pesos con 99 centavos. Vamos con la prima vacacional, que sería el salario diario, que son los 300 pesos, por el 2.74%, el importe diario de la prima vacacional serían 8 pesos con 22 centavos, ¿vale? Ahora, en este caso, vamos con los vales de despensa. Vales de despensa, importe mensual de los vales de despensa, 2,700 pesos. Si ustedes observan, en este caso, tenemos precisamente un excedente, que son 1,375 pesos. Estos 1,375% son el 40% del valor de la UMA. ¿Qué significa? Que de cuánto es su excedente, de 1,324.22. Número de días del mes, 30.4. Y entonces significa que lo que vamos a integrar para efecto de vales de despensa serían 43 pesos con 55 centavos. ¿Sí? Ahora, vamos con la ayuda de transporte. En el caso de la ayuda de transporte, son 900 pesos entre el número de días, que son 30.4, lo que va a integrar son 29 pesos con 60 centavos. En el caso de el salario base de cotización, ¿sí? Son los 300 pesos más el aguinaldo, más la prima vacacional, más los vales de despensa, más la ayuda de transporte. Significa que el salario base de cotización que le vamos a reportar son estos 418 pesos con 36 centavos, ¿vale? ¿Dudas con este ejemplo, chicos, de integración? Bien, vamos aquí con el siguiente caso. Vamos a ver lo que sería el caso número 2. Fíjense bien. En este caso, en el tema número 2, tenemos la determinación del salario base de cotización de un trabajador con percepciones fijas de prima dominical y de servicios precisamente de comedor. Que aquí es donde entra precisamente el tema del servicio del comedor, ¿sí? ¿Se acuerdan el tema de los alimentos? Que recuerdan que los alimentos es una prestación de carácter onerosa, ¿sí?
Entonces, al ser de carácter onerosa, recuerden que el trabajador tiene que pagar, tiene que aportar, desde luego, una cantidad, ¿sí? Tiene que cooperar, digamos, con la, con la prestación, ¿sí? En este caso, fíjense bien, como estamos hablando de que tiene que pagar cuando menos el 20% del valor de la UMA, son 22.62 por 30.4, entonces significa que son 687 pesos con 64 centavos. Ahora, vamos con este trabajador. Este trabajador se llama Rogelio de la Garza Recendis, tiene un tipo de salario fijo, tiene una antigüedad de 8 años, tiene un salario diario de 400 pesos y descanso semanal los días martes, ¿vale? ¿Qué prestaciones le estamos dando al trabajador? Aguinaldo 15 días, vacaciones 22 días, prima vacacional 25% de 20 días de vacaciones, prima dominical 25% por domingo trabajado, servicio de comedor, un alimento diario y descuento al trabajador 10 pesos, ¿sí? Bien, en este caso, fíjense, como está pagando menos del 20% del valor de la UMA, definitivamente este trabajador, pues le vamos a tener que integrar el tema de los alimentos. Fíjense bien, chicos, qué es lo que vamos a hacer. El aguinaldo, como es una integración de ley, se va con el 4.11%, ¿sí? En el caso, desde luego, de la prima vacacional, serían los 22 días de vacaciones por el 25% del valor de la prima, entre 365%, nos va a dar una integración de 1 peso con 50 centavos. Perdón, del 1.50%. Vamos con la prima dominical. ¿Por qué estoy tomando los 52? Porque como este trabajador realmente ya labora todos los domingos de manera fija, entonces, al laborar prácticamente todos los domingos de manera fija, esto ya se va a considerar como un elemento fijo del salario. Por eso tomo las 52 semanas, ¿ya lo vieron? Entonces son las 52 semanas por el 25% entre 365%. Esto significa que va a integrar el 3.56% y nos va a dar una integración del 9.17%, ¿sí? Para efectos, desde luego, de la integración que vamos a tener con el trabajador. Ahora, vamos a ver cómo queda, desde luego, el tema de la gratificación anual. Salario diario son los 400 pesos por el 4.11%. Importe diario de la gratificación anual serían 16 pesos con 44 centavos. ¿Vale? Vamos con la prima vacacional, que serían los 400 pesos por el 1.50%, serían 6 pesos, lo que entra para efectos de la prima vacacional. Y en el caso de la prima dominical, vamos a verlo por aquí. Ahí está. En el caso de la prima dominical, tomamos el salario que tenga el trabajador por el 3.56%. Importe diario de la prima dominical, 14 pesos con 24 centavos. ¿Sí?
Eso es precisamente lo que tendríamos que integrarle a este trabajador, estos 14.24. Ahora, si ustedes observan, le estoy dando un alimento diario al trabajador. Mínimo tendría que pagar el trabajador 22 pesos con 62 centavos para que no integre al salario. Pero este trabajador solamente está pagando 10 pesos. Esto significa que no cubre el 20% del valor de la UMA. Por lo tanto, significa que vamos a tenerle que integrar los alimentos precisamente al trabajador. Aquí, si ustedes observan, como le estoy dando solamente un alimento, es el 8.33%, porque recuerden, si son 3 alimentos, es el 25%. Si son 2, es el 16.66. Y si fuera solamente un alimento, como es este caso, integra solamente el 8.33%. Entonces, nos van a quedar como factor de integración el 8.33%. ¿Vale? Bien. Ahora vamos por aquí. ¿Cómo quedaría este esquema para efecto del salario que vamos a tener directamente con nuestro trabajador? Si ustedes observan, chicos, sería el salario más el aguinaldo, que son los 16.44, la prima vacacional, que son 6 pesos, la prima dominical, que son los 14.24, el tema de los alimentos, que son 33.32, y el salario base de cotización, que son estos 470 pesos. Así es como nos quedaría el salario directamente con este trabajador para efectos de podérselo reportar al Seguro Social. Y de esa manera efectivamente nos quedaría ya integrado este concepto, ¿vale? Esto recuerden que es cuando le proporcionamos al trabajador precisamente el tema de los, ¿sí? Que aquí es donde entran los alimentos en acción, ¿vale? ¿Alguna duda con este caso, desde luego, chicos? ¿Alguna duda? Bien, vamos con este siguiente concepto, donde fíjense, lo que vamos a hacer es darle percepciones fijas de habitación y le vamos a dar una compensación por servicios foráneos. Recuerden que las compensaciones, los premios, las gratificaciones, todo este tipo de conceptos que son adicionales, que son considerados prácticamente como si fueran un sobresueldo, van a entrar precisamente en el esquema de integración al 100%, ¿sí? Ojo con este detalle, ¿sí? Ahora bien, en este caso, ¿sí? Vamos a considerar lo siguiente. Trabajador Ramón Servín Ramírez, tipo de salario fijo, puesto gerente de sucursal,
Este tiene una antigüedad de 6 años y tiene un salario diario de 500 pesos por cuota fija, ¿sí? Prestaciones, 15 días de aguinaldo, 22 días de vacaciones, 25% de prima vacacional, que son 22 de vacaciones, habitación, prestación otorgada al trabajador por plan de previsión social, se otorga de manera gratuita. Estos, este servicio de habitación se otorga o va a integrar al 25%, ¿sí? El servicio de habitación, recuerden, se integra al 25%, ¿vale? Bien. De esta manera, vamos a jugar directamente con los siguientes factores de integración, ¿vale? Bien, en este caso, fíjense, la compensación que le vamos a dar a este trabajador son 2,000 pesos de compensación, o sí, de cantidad adicional que le vamos a dar a este trabajador. Recuerden, todos estos conceptos de sobresueldos, bonos, premios, compensaciones, gratificaciones, van a tener que integrar al 100% al salario, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos una prima vacacional del 25%, 22 días de vacaciones, 15 días de aguinaldo, y en el caso del aguinaldo son 4.11%, prima vacacional en 1.50%, y el total de prestaciones de ley es 5.61%, lo que de alguna manera va a integrar solamente por conceptos de ley, ¿vale? Bien, vamos a pasarlo por aquí. Bien, vamos aquí con el concepto del aguinaldo, ¿sí? Fíjense, en este caso el aguinaldo, que son 500 pesos, factor de integración proporcional, el 4.11%, importe diario de la gratificación anual, 20 pesos con 55 centavos. En el caso de la prima vacacional, sería el salario diario, 500 pesos, factor de integración proporcional de la prima, el 1.50%, importe diario de la prima vacacional quedaría en 7 pesos con 50 centavos, ¿sí? Fíjense bien, vamos aquí, vamos a bajarlo un poquito, ahí está. Si ustedes observan, en el caso del servicio de habitación, el trabajador debería de haber pagado cuando menos el 20% del valor de la UMA. Como no está pagando nada, entonces significa que a su salario le va a tener que integrar el servicio de habitación al 25%. Entonces vamos a tener lo siguiente: salario diario, 500 pesos, por el 25%, estaríamos hablando de que va a integrar
125 pesos. En el caso de la gratificación, ¿sí? Serían los 2,000 pesos, ¿sí? Y en este caso va a pasar lo siguiente. Tomamos los 2,000 pesos, que es el concepto de la gratificación, y lo vamos a dividir entre 30.4, así tal cual, de manera directa. Eso significa que va a tener que integrar 65 pesos con 78 centavos, ¿vale? Por concepto del servicio foráneo. ¿Cómo nos quedaría la integración de ese trabajador? Bueno, pues serían los 500 pesos, que es su salario, más el aguinaldo, que son los 20.55, ¿sí? Más la prima vacacional, que son los 7.50, más la habitación, que son 125, más la compensación de servicios foráneos, que son 65.78, y el salario base de cotización, que quedaría en 718 pesos con 83 centavos, ¿sí? Así es como quedaría el salario precisamente de este trabajador. ¿Dudas con este caso de las compensaciones, chicos? Bien, vamos aquí con el siguiente concepto. Fíjense que ahora vamos a hacer un caso diferente, porque vamos a hacer los premios de puntualidad y asistencia, pero los vamos a manejar en un solo concepto. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior realizamos el premio de puntualidad y asistencia, pero separado? ¿Sí? Lo hacíamos separado. Ahora lo vamos a juntar en uno solo, ¿sí? Como premio de puntualidad y asistencia, pero en un solo concepto. Y para esto vamos a tomar a 2 trabajadores. El primero se llama Juan Martínez de la Torre. Tiene un tipo de salario mixto. Su puesto es de tesorería y tiene una antigüedad de 5 años. Su salario diario queda en 300 pesos. Tenemos a Arcelia Barajas Madrigal. Vamos a tomar a Arcelia Barajas Madrigal. Tipo de salario mixto. Puesto contadora. Tiene una antigüedad de 6 años y tiene un salario diario de 340 pesos. ¿Vale? Prestaciones aguinaldo, 15 días. Vacaciones de acuerdo con la antigüedad. Y le vamos a otorgar una prima vacacional precisamente del 25%. ¿Sí? Y luego, si ustedes observan, vamos a hacer con lo siguiente. En el segundo bimestre, que es de marzo a abril, la empresa autoriza las siguientes prestaciones. Premio por asistencia, 1,150 pesos mensuales. Bono de productividad, marzo 1,200 y en abril 1,358.30. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Si ustedes observan, tomo el factor de integración, que es el aguinaldo, que son los 15 entre 365%. El concepto es igual para ambos trabajadores, es el 4.11%. Y en el caso de la prima vacacional, el trabajador número 2 tiene un poquito más de integración porque tiene una mayor antigüedad. Obviamente son 22 días de vacaciones por el 25%.
entre 365%, es el 1.50%, y 1.36% para el trabajador número 1. Ahora bien, vamos con el importe diario de gratificación anual para efectos del aguinaldo. Tomamos su salario, que son los 300 pesos, por el 4.11%, y tomamos al aguinaldo del trabajador número 2, que son los 340 pesos, por el 4.11%. Son el 12.33 y 13 pesos con 97 centavos. ¿Vale? Ahora, en este caso, vamos a tomar la prima vacacional. Si ustedes observan, son los 300 pesos del salario diario por el 1.36%, y tomamos los 340 por el 1.50%. ¿Sí? Y bueno, de esta manera vamos a hacer lo siguiente. Determinación del bono de productividad que se integra al salario base de cotización. Vamos a tener el bono de marzo, que son 1,200, más el bono de abril, que son 1,358, y vamos a tomar los bonos de marzo y abril y los vamos a dividir entre 61, que son los días del bimestre. Y vamos a tener una integración de 41 pesos con 94 centavos, que eso es precisamente lo que tendría que integrar para efectos del salario. Ahora, vámonos por acá. Si ustedes observan, vamos a hacer un corte de la integración del salario que tiene el trabajador. Es su salario, más el aguinaldo, más la prima vacacional, más el bono de productividad. Y esto nos va a dar un total de salario base de cotización de 358 pesos con 35 centavos. Y vamos con el trabajador número 2, que son los 340 pesos más el aguinaldo, más la prima vacacional, más el bono de productividad, nos da 401 pesos con 1 centavo. ¿Sale? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. De ese subtotal, de ese corte que estamos haciendo con nuestros trabajadores, que son los 358.35 y los 401 pesos con 1 centavo, lo vamos a multiplicar por el 10%. Y nos va a dar un importe máximo de premio de asistencia, que en este caso serían estos 35.83, y serían estos 40 pesos precisamente con 10 centavos. ¿Vale? Ahora, vamos a tomar el premio de puntualidad de asistencia. Recuerden que aquí en este caso estamos juntando los dos, tanto el premio de puntualidad de asistencia, en un solo concepto, que en este caso son estos 2,300 pesos del premio de puntualidad y asistencia. De esos 2,300 pesos, los vamos a dividir entre los días del bimestre, que son 61. Y nos va a dar el importe diario del premio de asistencia de 37 pesos con 70 centavos. ¿Vale? Ahora, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar una fórmula que nos indica la ley del Seguro Social, que nos dice lo siguiente. Si el premio por asistencia es mayor que el 10% del salario, entonces no procede su integración. Si el premio por asistencia es menor que el 10% del salario, entonces no procede su integración. Pues en el primero sí procede y en el segundo no hay integración. Ahora, si ustedes observan, el premio de puntualidad de asistencia es de 37 pesos con 70 centavos. ¿Ok?
El 10% del salario del trabajador número 1 son 35.83. Por lo tanto, el premio de puntualidad y asistencia es mayor que el 10% del salario. Entonces, ahí sí procede su integración porque el premio de puntualidad es mayor que el 10% del salario. Ahora bien, vamos con el punto número 2. 37.70 es menor que los 40 pesos con 10 centavos. Entonces, como el premio de puntualidad y asistencia es menor que los 40.10, significa que el trabajador 2 no hay integración para efecto de salarios. Fíjense cómo nos va a quedar ahora sí este salario de estos trabajadores. Trabajador 1, premio de puntualidad 37.70, 10% del salario que son los 35.83. Entonces con el trabajador número 1 va a tener un excedente de 1 peso con 87 centavos. Trabajador número 2, 37.70 es menor a los 40.10. Por lo tanto, en el caso del trabajador número 2, no procede o no hay excedente de integración para efectos del salario. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a quedar el trabajador número 1? Serían los 358.35 más 1 peso con 87 centavos, serían 360.22. Así es como quedaría el salario para el trabajador número 1. Para el trabajador número 2, su salario queda tal cual, porque recuerden que en el caso del trabajador 2, efectivamente no hay excedentes. ¿Sí? Con el trabajador número 2 no va a haber excedentes que integrar, por lo tanto su salario queda exactamente igual. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta final que ustedes tengan, mis queridos amigos, antes de cerrar desde luego nuestro evento, nuestro webinar del día de hoy? Esperando desde luego que haya sido de su total agrado nuestra charla que preparamos el día de hoy. Y por aquí le cedo la palabra por aquí a nuestro compañero licenciado Carlos de Cermex, que les va a dar por aquí algunos datos importantes de Cermex Consultores. Adelante, licenciado. ¿Qué tal, maestro? Pues muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron. Recordarles que les vamos a hacer el envío de la presentación, así como el material presentado. También lo van a poder ver directamente en la página web de nosotros, en cermexconsultores.com, en la sección de eventos. Ahí van a poder ver directamente en el evento la grabación y el botón para la descarga del material. Por si no les llegara el correo electrónico, porque a veces lo detecta como spam. Cuando, como vamos a agregar la presentación en PDF, pues a veces detecta el correo como spam. Entonces también informar que lo pueden ver desde nuestra página web, en la sección de cursos, ahí dando clic sobre el evento lo podrán descargar. También les enviaremos invitación, recordarles, mencionaba al principio, para conocer CompaAqui Colabora, es gratuito. Si ustedes tienen la licencia de CompaAqui Nóminas o CompaAqui Personias, CompaAqui Colabora es gratuito para ustedes y es un kiosco de facturación en donde ya los trabajadores pueden instalar la app y descargar sus XML, sus PDFs de nómina, al igual que realizar checadas si tuvieran home office o teletrabajo, y posteriormente se va a añadir la opción para que puedan sus colaboradores pedir vacaciones desde ese portal. Pues muchísimas gracias, estén al pendiente de los eventos. Próximamente vamos a tener también un evento sobre el sistema de nóminas, también va a ser gratuito, pues precisamente para validar todas las herramientas que tiene y pues que ustedes puedan explotarlo al máximo. ¿Para qué? Pues para que no tengamos que recapturar información o hacer cálculos de manera manual. Recordarles que somos Hermes Consultores, distribuidores máster de los sistemas Compact, y pues agradecer, maestro, por
por aceptar la invitación al evento del día de hoy y pues próximos eventos que vamos a tener los siguientes meses. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Cermex Consultores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todos y por recordarles que tenemos promociones en los productos Compact. Cualquier cosa pueden responder ahí en nuestros correos electrónicos, pues para valorar si sus números de serie merecen alguna promoción. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y hasta la próxima. Gracias a todos. Saludos.